Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro video de primaria fácil. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de reglas ortográficas para el plural. Vamos a hablar algunos. Yo tengo muchos de mis alumnos que luego me dicen, ay, es que danos tips. Miss, es que no sé cuándo tengo que poner CES o cuándo ES o cuándo la S solita. Bueno, vamos a darles tips. Les voy a dar algunas reglas, algunas pequeñas reglas para que esto les favorezca. Siempre recuerden consultarlo con la RAE, con la Real Academia de la Lengua Española, porque en muchos de estos casos que les voy a hablar van a encontrar excepciones. En todo siempre van a encontrar algunas excepciones y como ahora tenemos muchas palabras que hemos retomado del extranjero, por ejemplo, que les decimos extranjerismos, hablar de la palabra chat, no hablar de tips. Los tips que yo les doy pues vienen de una palabra de dar ideas, ¿no? Entonces todas estas palabras que hemos como adoptado, flash, vamos a tratar de hablar de ellas porque ya incluso algunas están autorizadas por la Real Academia de la Lengua, ¿no? Por la RAE. Entonces siempre traten de checarlo, ya sea con un diccionario o con Google, pero hay que checarlos. ¿Listos? Vamos a empezar. Recuerden nada más que singular se refiere a la unidad, pero en cuanto hay dos piezas o más de lo mismo, del mismo objeto, deja de ser una sola unidad y entonces lo convertimos en plural. Primer tip, se va a poner solamente la S cuando las palabras terminen con vocales, con A, con E o con O, con tilde. Cuando va tildada la A, la E y la O. Y cuando termina con C, B, M, K, T, F, P o G. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, mesa. Termina en vocal. Cumple esta regla. Mesa, mesas. Café. Termina con E, con tilde. Entonces es cafés. He escuchado en muchísimas ocasiones que dicen cafeses. No, es diferentes tonos de café, distintos orígenes del café o de los cafés, pero no es cafeses, ¿sí? Porque cumple con esta regla que es con S. Tip, como los tips que yo les doy, termina con la P y entonces sería tips. Clic. Ahora tenemos mucho dar clic. Incluso he visto que lo ponen con CK. Con CK lo están poniendo como si estuviéramos hablando en inglés. Y si lo ponemos como extranjerismo tendría que ir con otra tipografía. Si no, en español o en castellano lo tenemos que poner solo con la C, no con CK. Y entonces sería clics. Chef, con una sola F. Esa es la correcta ortografía hablando de nuestro idioma. Chef, chefs. De chat, chats, o de kayak, kayaks. Vamos con la siguiente regla. Vamos a poner ES, vamos a agregar ES. Cuando las palabras terminen con R, con N, con S, con L, D, J o CH. Vamos a hablar entonces de estos casos. Suéter, suéteres. Y aunque les parezca extraño, folder debería de ser folders. Suena extraño porque estamos acostumbrados a decir folders, pero debería de ser folderes siguiendo la regla de que termina con R. O decir póster, pósteres, ¿sí? Porque termina con R. Si nos vamos con el ejemplo, por ejemplo con N, canción, canciones. Si nos vamos con la S o nos vamos con la L, ahorita hemos usado mucho gel antibacterial o geles. Le agregamos ES porque cumple con la regla de que termina con L. Actitud, actitudes, termina con la D. Reloj, relojes, con J. Sándwich, sándwiches. Como en todo, va a haber algunas excepciones. Por ejemplo, la palabra récord, ahí sí es records. O stand, sería stands.
porque siempre vamos a encontrar excepciones. Pero de miel, mieles, y de azul, azules. Siguiente. Recuerden, cuando termina con i tildada, i con tilde o u con tilde, se puede pluralizar de las dos maneras, está autorizada. Por ejemplo, de colibrí puedo decir colibrís o colibríes. De las dos maneras está autorizada. Bisturí, bisturís o bisturíes. Rubí, rubís o rubíes, las dos son correctas. De israelí, israelís o israelíes. De hindú, hindús o hindúes. Y de tabú, tabús o tabúes. También en este caso puede haber algunos que sean excepciones, pero en general contamos con estas reglas. Algunas excepciones son, por ejemplo, popurrí, popurrís o menú, menús. ¿Listas? Esas serían las excepciones. Ahora vamos a hablar de cuando las palabras terminan con Z y cambian por CES. Incluso de esto ya teníamos por ahí un video para primaria menor, para niños más pequeños, pero ahora vamos a hablarlo en general. Cicatriz. ¿Qué le pasa a la Z? La cambio por CES, cicatrices. De raíz con Z, raíces, CES. Lombriz, lombrices. Antifaz, antifaces. Veloz, veloces. De capaz, capaces. De pez, peces con CES. Y no se les olvide que si lo escribimos en diminutivo, sería pececito respetando C de peces y cito porque tenemos que respetar el uso de la Z, que es el origen de la palabra. Y como en todo, vuelvo a repetirles, hay excepciones. Por ejemplo, en el caso de arroz, si no vamos a decir pásame la bolsa de arroces, no, porque es una sola bolsa y estamos hablando de objetos contables o incontables. En este caso sería la bolsa de arroz, pero si estamos hablando de arroz chino, arroz tipo de la India, arroz para la paella, en ese caso que serían diferentes tipos de arroces, ahí podríamos utilizarlo con CES. Si estamos hablando de una exhibición de maíz, por ejemplo, sí podríamos poner maíces, porque si yo te digo, saca la bolsa de maíces para hacer palomitas, ahí ya no. Ahí sería, como es un objeto incontable, sería maíz. Y ahora vamos en el caso de algunos que no cumplen ninguna de estas reglas y que la RAE los pone como invariables o como plurales irregulares. Por ejemplo, en el caso de inglés, vamos a hablar de inglés para que nos sirva de idea. De man decimos men, o de child, children. Foot, feet. Tooth, teeth. Mouse, mice. Pero fish, fish no tiene. Fish se dice en singular y fish se dice en plural. Entonces en nuestro idioma también va a haber casos de plurales irregulares o plurales invariables. En el caso de crisis, cactus, análisis, tórax, paraguas, no hay plural. Paraguas es el plural de paraguas. Víveres ya es un plural. Ahorita que estamos hablando de los virus, este virus del coronavirus que nos vino a poner de cabeza, virus no tiene plural, ¿eh? Se dice virus, en singular y en plural. No se dice viruses, solamente se dice virus. Y en el caso de palabras como paraguas, que tenemos palabras que son compuestas, voy a darles ejemplos. Lavacoches, parabrisas, paracaídas, pisapapeles, trabalenguas, saltamontes, fotosíntesis. Esas palabras son plurales invariables. No hay más que ese singular y de esa misma manera se dice en plural. Espero que con esto tengan más idea de las reglas ortográficas que nos van a funcionar para cuando usamos plural. Nos vemos pronto en otro video de primaria
fácil y no se olviden de suscribirse a mi canal, compártanlo. De verdad, mientras a más personas lleguemos, más valioso será para ustedes y para mí mi trabajo. Nos vemos pronto. Hola amigos, qué gusto me da poder enviarles mis saludos.